¿Por qué unos se curan y otros no? Pese a los avances científicos, sigue siendo un enigma en el tratamiento de enfermedades crónicas. ¿Por qué si se realizan iguales protocolos para un determinado diagnóstico, unas personas responden exitosamente y otras sencillamente las vence la enfermedad? En esta parte final del primer capítulo se destacan los factores intrínsecos de cada persona, su manera de asumir la enfermedad y la vida en la respuesta de su cuerpo. Bienvenido. ¿Por qué unos se curan y otros no? No existe un método simple o mágico que haga creer a un paciente a pies juntillas en el tratamiento que recibe. La eficacia de la respuesta placebo depende principalmente del estado psicológico del paciente y de si cuenta con una buena razón para confiar en su médico. A continuación se describen tres grandes categorías de personas que pueden determinar la capacidad para superar una enfermedad grave o potencialmente mortal. Primero, hay quien se deprime por todo lo que le ocurre, culpa a los demás y a las circunstancias de su sufrimiento. No es feliz mientras ve a los demás satisfechos y alegres, pues ello le hace creer que es un perdedor. Ver felices a los otros hace que empeore. Le falta entusiasmo y autoestima y la perspectiva que tiene de la vida es funesta. Se encoleriza sin motivo. A menudo siente que no gusta de sí mismo o incluso se siente inferior a los demás. Muchas veces dice cosas como estas, abro comillas, haga lo que haga, nada me sale bien. O desde el principio supe que la medicina no me ayudaría, cierro comillas. Ha sido desdichado y se ha sentido mal la mayor parte de su vida. E intenta no pensar en el pasado, se rinde fácilmente y se justifica a sí mismo diciendo, comillas, es demasiado difícil o, de todos modos, no le importo a nadie, cierro comillas. Se siente víctima y se comporta como tal. Busca la compasión y se enoja cuando no la recibe. Cree que la vida no tiene mucho que ofrecerle y no encuentra una razón para vivir. Prefiere juntarse con amigos que estén tan deprimidos como él. Segundo, hay quien es un luchador y no quiere abandonar nunca. Esta resolución le lleva a vivir episodios de dolor y agonía. Desea desesperadamente vivir y a menudo dice cosas como estas, comillas. Voy a acabar con esto o no voy a permitir que esto acabe conmigo, cierro comillas. Sin embargo, está muy asustado y tiene miedo de fracasar. A menudo se siente solo y duda. Esperanza es una palabra que tiene un gran significado para él. Se aferra a ella como si fuera un salvavidas. Tercero, también hay quien se toma la vida con calma y relajadamente. Cree que su enfermedad no es una coincidencia ni tan siquiera una razón para sentirse preocupado o colérico. No tiene miedo de la enfermedad porque la interpreta como una respuesta del cuerpo y una gran señal o una lección que puede conllevar grandes cambios en su vida, algunos de los cuales no estaba dispuesto a asumir con anterioridad. No siente la urgencia desesperada de acabar con la enfermedad y prefiere pasar por los malos momentos de un modo consciente. Su actitud ante la enfermedad no es negativa, aunque ésta haga que se sienta mal temporalmente. Escucha los mensajes que le envía el cuerpo y aprende de ellos. Acepta la responsabilidad de haber creado en cierto modo esa situación, pero no alberga sentimientos de culpa o de autocastigo. La idea de buscar un sentido a todo en la vida, positivo o negativo, no es una teoría sino un modo práctico de vivirla. Siente gratitud hacia sí mismo y hacia los demás por lo que la vida es en ese preciso instante. Cree que hay un objetivo importante en la vida y siente que de un modo u otro lo está llevando a cabo. Cada momento es una oportunidad valiosísima para creer y aprender de la vida y estar más preparado. La muerte no es un tema terrorífico para él, pues sabe que la vida no se acaba con la muerte física y que también el acto de morir tiene un sentido. Se dedica a temas como la meditación, la curación energética y el cuidado del cuerpo como el shiatsu, la reflexología, los masajes, el tai chi, el yoga y otros tipos de ejercicio físico. Siente que la enfermedad desaparecerá por sí sola una vez se haya aprendido la lección que comporta y está dispuesto a aceptar los cambios necesarios que reclama dicha enfermedad. Como ya habrá imaginado el lector, la persona que se puede clasificar en la tercera categoría o las personas con rasgos parecidos son más susceptibles de experimentar el efecto placebo
o de curarse ellas mismas que las de la primera y la segunda categorías. Una persona de la tercera categoría no tiene ninguna razón para creer que un medicamento o un tratamiento va a fracasar. Sabe simplemente que dado que el motivo de la enfermedad es en realidad positivo, cualquiera que sea el resultado va a salir beneficiado de ella. Si un tratamiento no funciona, no se sentirá decepcionado, sino lo suficientemente motivado para buscar alternativas. Si desde fuera no hay nada que parezca curarle de su dolencia, probablemente se dará cuenta de que tiene que hacerlo desde dentro. Sabe a ciencia cierta o lo sabrá que el sanador primordial es el mismo. Dentro de este grupo hay pocas personas que enfermen. Se trata realmente de un tipo de personas que raramente contraen una enfermedad. Si bien una persona del segundo grupo tiene grandes posibilidades de recuperarse dada su actitud positiva, puede que menoscabe el efecto placebo al reservarse ciertas dudas, abre comillas, por si acaso, cierra comillas. El hecho de pensar de modo positivo se basa principalmente en su miedo y por ello no es suficiente para desencadenar una respuesta de curación apropiada. Puede que llegue a emitir a su sistema cuerpo-mente dos señales dispares, comillas. Sí, con esta medicina me voy a encontrar mejor y, bien, pero necesito tener un plan B por si acaso este no me funciona, cierra comillas. La duda alimentada por el miedo anula la actitud positiva. La duda o el miedo son formas de energía. Si el miedo genera o empuja nuestros pensamientos y acciones, hace surgir exactamente aquello que tememos. La persona que se encuentra en la categoría 1 tiene muy poca autoestima y gasta toda su energía en echar la culpa de su deplorable situación a los demás, a su karma o a su mala suerte. Es incapaz de generar una respuesta placebo. De ahí que tenga siempre dolencias crónicas, a menos que empiece a valorarse a sí mismo y a revalorizar su vida. En muchas ocasiones la enfermedad se manifiesta para descubrir cuánto se valora a sí mismo. Solo se puede tener la misma fe en una sustancia, en un tratamiento médico o incluso en Dios que en uno mismo. Las propias dudas bloquean las energías sanadoras e impiden que trabajen. Una persona con baja autoestima carece de fe en sí misma y la fe en uno mismo es el elemento necesario para generar la respuesta placebo, imprescindible para curar cualquier enfermedad real en vez de limitarse a acabar con los síntomas. Esa conexión funciona asimismo cuando una fuente externa, es decir, otra persona como un terapeuta o un sanador, genera la respuesta curativa. La eficacia de la acción que un terapeuta o unas plegarias aporte a la persona enferma estriba en la implicación de las dos partes, pero sobre todo depende de la receptividad del enfermo, de su reconocimiento y aceptación. Si éste cree que merece curarse, su cuerpo y su mente estarán más receptivos a sus energías sanadoras, las cuales incluyen las generadas por las plegarias y los pensamientos amorosos. Para un número cada vez mayor de personas, los métodos de curación naturales trabajan más a favor de una respuesta placebo o una respuesta de curación que los tratamientos de la medicina convencional, lo cual explica el gran interés de hoy en día por los tratamientos médicos alternativos o complementarios. El cambio de paradigma. En Estados Unidos y otros países industrializados está teniendo lugar un profundo cambio entre los médicos que van abandonando la especialización en favor de un enfoque más holístico de la salud y de la curación. Hay muchos médicos que se sienten desilusionados ante el carácter limitado de su actividad práctica, que consiste principalmente en realizar análisis de sangre y electrocardiogramas utilizando bisturíes o recetar pastillas para combatir los síntomas diagnosticados de la enfermedad. Un número significativo de facultades de medicina estadounidenses incluyen actualmente cursos de medicina holística y alternativa, materias consideradas hasta no hace mucho un tabú en la clase médica. Como se ha mencionado anteriormente, la medicina moderna de alta tecnología no puede aplicarse a las enfermedades crónicas. La atención médica es indispensable en situaciones críticas en las que los órganos han dejado de funcionar, cuando las lesiones causadas por accidentes requieren intervenciones quirúrgicas o cuando el enfermo está luchando contra una grave infección.
Sin embargo, la mayoría de las dolencias son de naturaleza crónica. Entre ellas está la hipertensión arterial, las enfermedades del corazón, la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide, la diabetes, la depresión y otros trastornos agudos que devienen crónicos, incluidos el cáncer y el SIDA. Los enfermos están cada vez más desencantados con las interminables exploraciones y pruebas con aparatos de alta tecnología de la medicina moderna que no prestan una atención personal ni infunden ánimo a la persona enferma tan necesitada de un efecto placebo positivo. Ese sentimiento de distanciamiento y desatención hace que cada vez más pacientes se pongan en manos de profesionales alternativos que dedican más tiempo a los enfermos y les ofrecen tratamientos que incluyen programas de autoayuda como meditación, yoga, asesoramiento dietético y remedios naturales. En 1977 los norteamericanos realizaron 627 millones de visitas a profesionales de medicina alternativa y se gastaron 17.000 millones de dólares de su propio bolsillo para pagar terapias alternativas, inclusive tratamientos contra el cáncer. La mismísima Escuela de Medicina de Harvard estima que en el año 1997 en Estados Unidos una de cada dos personas en edades comprendidas entre los 35 y los 49 años se sometió por lo menos a una terapia alternativa. En Australia, el 57% de la población utiliza actualmente algún tipo de tratamiento alternativo. En Alemania lo hace un 46% y en Francia el 49%. Por otra parte, cada día aumenta el número de médicos que deciden convertirse en alternativos. Nota: visitar a un médico alternativo, entre comillas, no implica obtener mejores resultados que si se utilizan métodos terapéuticos convencionales. Más de un 30% de las personas que visitan a un profesional de la medicina alternativa afirma sentirse muy descontento, entre comillas, con el tratamiento recibido, y un 24% de las que han utilizado un tratamiento alternativo sostiene que ha experimentado reacciones adversas durante el mismo. La demanda de los consumidores y la crisis económica del sistema sanitario son quizás las principales razones por las que un número cada vez mayor de profesionales de la medicina se inclina por tratamientos de bajo coste e incluso por la espiritualidad y las plegarias. Especialmente en Estados Unidos, donde las primas de seguro contra negligencias médicas son exorbitantes, los médicos están cada vez más interesados en atender las necesidades espirituales de sus pacientes. El médico que establece una relación más personal con sus pacientes reduce considerablemente cualquier posibilidad de litigio en su contra. Además, de este modo restablece la imagen del médico como cuidador infalible, algo que antaño solía ser la regla y no la excepción. El papel del médico como guía y amigo en los tiempos difíciles de la enfermedad puede constituir efectivamente un factor decisivo en la recuperación del paciente. El cambio de un médico convencional a uno alternativo o a uno que realmente cuide del enfermo no es, sin embargo, suficiente para provocar una respuesta curativa. Quizás el método de curación más eficaz sea ejercitar la voluntad y el deseo de hacerse cargo de su propia salud y ser responsable de todo lo que le ocurra a uno en la vida. Así se aborda la causa original de prácticamente todas las enfermedades, a saber, sentirse inepto, indigno o incapaz de controlar las cosas, aunque la mayoría de las personas cree que esos sentimientos son consecuencia de la enfermedad. La garantía más profunda y duradera de una buena salud pasa por hacerse cargo de la propia salud y de la vida. Esto incluye tanto la búsqueda y la aplicación de métodos naturales para mejorar el organismo, como evitar aquellos factores e influencias que le produzcan menoscabo. Una vez sabemos qué es lo que causa la enfermedad, seremos capaces de encontrar un equilibrio y sentar las bases para el disfrute de una salud óptima. En los próximos capítulos se abordarán en detalle las diferentes vías por las que uno puede contribuir a su propia falta de salud, a su envejecimiento y a sus minusvalías, y se muestra cómo es posible detener y revertir este proceso en favor de la salud. Esperamos que este capítulo les aporte luces para la toma de decisiones en lo que respecta a la recuperación de su poder sanador. Los esperamos para conocer lo que nos entrega el segundo capítulo.
donde descubriremos por qué la enfermedad es antinatural.